Al inicio de este nuevo año me da mucho gusto enviarles un muy cordial saludo y un fuerte abrazo. Los últimos 2 jueves pusimos nuestra atención en las primeras 2 frases o pensamientos contenidos en el primer villancico de Navidad, que fue entonado por una gran multitud del ejército del cielo cuando Jesús nació hace poco más de 2000 años. Las frases que ya analizamos, en las que pusimos nuestra atención, fueron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y se encuentran escritas en Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14, que dicen: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y el día de hoy les invito para que pongamos nuestra atención en la tercera frase de este hermosísimo villancico de Navidad, que dice: buena voluntad para con los hombres. De una manera sabia, aquel magno coro constituido por una gran multitud del ejército del cielo se regocijó por el hecho de que Dios envió a su Hijo unigénito a nacer en Belén de Judea. Y terminó su villancico con una tercera nota musical, utilizando la frase: buena voluntad para con los hombres. ¿En qué consiste esta buena voluntad de Dios para con los hombres? Miren ustedes, en la Biblia encontramos muchas manifestaciones de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y en esta ocasión vamos a considerar solamente 2. Miren, una: Dios tuvo buena voluntad para con nosotros al crear el maravilloso, hermosísimo planeta en que habitamos. Los astrónomos, después de observar el universo por medio de potentes telescopios, encontraron que la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, cuenta con más de 100,000 millones de estrellas, y cada una de ellas con planetas que giran alrededor de ellas, pero que por una gran cantidad de razones, de factores, de variables, casi todos son inhabitables. Y algunos escritores cristianos han dicho que Dios tuvo muy buena voluntad para con el hombre, debido a que con mucho cuidado, con amor, diseñó, formó el planeta Tierra en que habitamos, en el cual cada una de las cosas creadas fueron hechas con el propósito de darle al hombre todo lo que necesita para existir y subsistir. Un ejemplo de esto lo constituye la atmósfera de la Tierra, ya que, por ejemplo, en nuestro sistema solar, ninguno de los 8 planetas que lo integran tiene una atmósfera tan hermosa, tan bien diseñada como lo tiene la Tierra, ya que algunos de estos simplemente no tienen atmósfera. Otros tienen una atmósfera de dióxido de carbono, como Venus y Marte, o hidrógeno, helio y metano, como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Pero lo más importante es que en estos planetas no hay oxígeno. Y Venus además tiene nubes de ácido sulfúrico. Y algo maravilloso de la atmósfera de la Tierra es que tiene 690 kilómetros de ancho y está perfectamente balanceada, con 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Otro ejemplo del cuidado de Dios por nosotros lo tenemos en la temperatura que existe en los planetas de nuestro sistema solar, la cual varía de menos 200 grados centígrados, mucho más allá de la temperatura de congelación del agua en Neptuno, hasta más 460 grados centígrados en Mercurio, que es más de 4 veces la temperatura de ebullición del agua. Además, ninguno de esos planetas cuenta con plantas, que son las que generan el oxígeno que respiramos, que necesitamos para respirar. Tampoco cuentan con nubes cargadas de agua, que son las que riegan la tierra y la hacen germinar y producir. Tampoco cuentan con árboles frutales, plantas que nos proporcionan una buena parte de nuestro alimento, del alimento que necesitamos.
Adicionalmente, la Tierra cuenta con un campo magnético que nos protege de la peligrosa radiación que proviene del Sol. Y gracias a él nos mantenemos con vida, ya que este campo actúa como un escudo que bloquea los vientos solares emanados del Sol. Y este viento solar es muy peligroso porque está constituido por un flujo de partículas cargadas energéticamente. Y si este flujo lograra atravesar el campo magnético de la Tierra, nos haría cenizas por las altas temperaturas a las que nos veríamos sometidos. Miren, otra parte de la sabiduría y buena voluntad de Dios para con nosotros es la gran cantidad de especies de seres vivos que existen en nuestro hermoso planeta, de los cuales a la fecha solamente se han identificado 1.3 millones de los casi 8 millones de especies diferentes de animales que existen. Y todos estos millones de especies diferentes creados por Dios contrastan con el gran esfuerzo de los científicos, que hoy en día dedican mucho de su tiempo para descubrir si hay vida en algún otro planeta y quisieran encontrar, aunque sea solo una especie viva, en otro planeta. Y en lo personal yo creo y estoy seguro que entre los millones y miles de millones de galaxias que existen en todo el vasto universo y que contienen también millones de planetas, no existe ningún otro como el planeta Tierra. La Biblia dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por todo lo anterior, no nos queda la menor duda de que somos muy, pero muy afortunados de habitar el bellísimo planeta llamado Tierra. Pero todos los millones y millones de creyentes estamos completamente seguros que la buena voluntad de Dios para con nosotros va mucho, pero mucho más allá del diseño y creación de todo el universo y del hermoso planeta que somos afortunados de habitar. Y aunque vemos la buena voluntad de Dios en el planeta que nos ha sido dado para que lo habitemos, la mayor buena voluntad de Dios tiene que ver con nuestra condición de pecadores. Porque fíjense que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y debido a que todos somos unos miserables y pobres pecadores y hemos quebrantado sus leyes y estamos temerosos de venir al trono de su misericordia, porque con justa razón nos podría arrojar de su presencia, tenemos toda la razón al tener temor, ya que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta buena voluntad es tan grande, que Dios tiene buena voluntad para los blasfemos que le han maldecido, para los empedernidos pecadores incrédulos que han pecado gravemente contra sus semejantes y contra Él. Y esta buena voluntad de Dios es tan grande que nos la ha revelado en las Sagradas Escrituras en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, que dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y también Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, nos habla claramente de esta voluntad de Dios y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si acaso alguno de ustedes en este día tuviera dudas de la buena voluntad que Dios tiene para con nosotros,
y con incredulidad se preguntaran: Señor, ¿cómo sé que tienes buena voluntad para con nosotros? Dios señalaría aquel pesebre y seguramente nos diría al menos 3 cosas. Si no tuviera una buena voluntad para contigo, ¿me habría separado de mi Hijo unigénito? 2, si no tuviera buena voluntad para con ustedes, ¿habría permitido que mi Hijo formara parte de la raza humana? 3, si no tuviera buena voluntad para con ustedes, ¿habría entregado a mi amado Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario, para que con su muerte y resurrección redimiera y salvara a su pueblo? Miren, Jesús es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Señor de Israel. Él es el unigénito, el Hijo eterno de Dios. Y vino a salvarnos. Y el más grande mandamiento que nos dio es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Concluyo. No nos queda la menor duda de que la creación de la tierra es una prueba de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Pero no existe una mayor prueba de la buena voluntad de Dios para con nosotros que el hecho de que hace poco más de 2000 años nos haya dado a su Hijo unigénito, su Hijo amado, para que naciera en Belén y para que después muriera en nuestro lugar. Y debemos dar gracias a Dios, porque en la primera Navidad Dios abrió su corazón para darnos a su amado Hijo unigénito. Y por eso cada año celebramos con mucho gozo la Navidad hasta que Él venga por segunda ocasión. ¿Y qué va a pasar entonces? Pues vamos a seguirla celebrando. Vamos a seguir celebrando la Navidad, pero con Él en el cielo. En conclusión, al pensar en este bellísimo cántico de Navidad, la primera nota musical se refiere a Dios, dice gloria a Dios en las alturas. La segunda nota musical se refiere a la paz para el hombre. Pero la tercera nota musical es la que más conmueve, derrite nuestros corazones, porque dice buena voluntad para con los hombres. Y este fue el cántico de los ángeles en la primera Navidad. Amén.